Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Tome su asiento. Qué lindo tiempo en la presencia del Señor. Qué bueno es poder estar cada lunes alabando, adorando y bendiciendo el nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo testimonio de nuestra pastora Felisa. Yo llegué a Ejército y ella estaba sirviendo a los pastores. Servir a los siervos de Dios, estar en medio de los siervos de Dios y ser usado para poder servir a los ministros del Señor, sin duda reporta bendición. Y puedo ver en nuestra pastora Felisa cómo ha reportado bendición para ella, para su familia. Tener un alcalde también, una persona de influencia a nivel espiritual y también secular, es una bendición sin duda para nuestra pastora, y tengo la seguridad que el motivo principal es por tener ese espíritu de servicio, el don de servir. Amén. Así que nunca deje de servir al Señor, porque eso le va a reportar bendición. Queremos saludar también a los pastores que están a través de las redes sociales. Hay pastores que hoy no pueden estar presentes, pero se conectan a través de las redes sociales para poder estar con nosotros en comunión con el desayuno pastoral. Sé que están tristes y apenados porque teníamos una hermosa reunión hoy con la Cena del Señor, pero sé también que están unidos a nosotros en el Espíritu, así que les saludamos en el amor y en el nombre del Señor. Hermosa mesa. Dios bendiga a todos quienes han preparado esta hermosa mesa para que hoy nosotros podamos disfrutar juntos como ministros de la palabra de cenar con nuestro Señor. Precisamente los nombres que se le asignan a la Santa Cena que conocemos, también se le dice la Cena del Señor, la Cena del Señor, el partimiento del pan. Amén. Así que tiene esos nombres, esas designaciones: Santa Cena, Cena del Señor, partimiento del pan. Antes de que el Señor la instituyera en los días de su carne, estando acá en la tierra, antes de que los apóstoles pudieran gustar la cena del Señor y la iglesia en su inicio pudiese comenzar a disfrutar y participar del partimiento del pan, de este rito que el Señor estableció, el Señor hace un anticipo en el Antiguo Testamento con uno de sus siervos muy cercano este siervo a nuestro Señor. De hecho, dice la Escritura que fue llamado amigo de Dios y que lo veía cara a cara. Quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 14, y vamos a hablar en unos minutos de la Cena del Señor, la Santa Cena, o el partimiento del pan. En Génesis, capítulo 14, versículo 18, puede usted ahí también buscarlo. Hay un anticipo en el Antiguo Testamento de lo que sería la Cena del Señor. Todo lo que significa la Cena del Señor, al Señor le plació poder revelárselo a este siervo de Dios, su amigo Abraham. Dice la Escritura, la palabra de Dios, y lo leo en el nombre de Jesús: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y acá tenemos estos dos elementos que toma el Señor la noche que Él fue entregado. Dice la Escritura que Él tomó pan y vino, que representan el cuerpo molido por nosotros los pecadores, que Él tomó nuestro lugar y clavó ese cuerpo ahí en la cruz para llevar los pecados de toda la raza humana, no solo los presentes en ese tiempo,
sino también los futuros, los que venían, nosotros, y también los pasados. Y el vino que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta escritura vemos por primera vez que estos elementos son utilizados proféticamente, simbólicamente, anticipando el Señor ya en el Antiguo Testamento la obra que Él iba a ejecutar en el madero de la cruz, mostrándole a su siervo Abraham con siglos de anticipación, más de un milenio, estamos hablando más o menos 1400 años, 1200 por ahí, años antes de Cristo, que el Señor le anticipa el sacrificio que Él iba a realizar en la cruz a su siervo Abraham. Él sacó entonces el pan y el vino, siempre lo que Dios va a establecer como el cumplimiento perfecto, Dios lo muestra antes de mostrar la sombra. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, pero el Señor siempre deja las arras, los anticipos. En el Antiguo Testamento a sus siervos más cercanos a Él les muestra lo que Él va a establecer ya perpetuamente, eternamente. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En San Juan, capítulo 8, versículo 56, hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dice, Abraham vio mi día y se gozó. Está con los líderes religiosos, están discutiendo y debatiendo. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, no hemos cometido pecado. Y el Señor le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras del diablo. Y puedo levantar una piedra, dice, y sacar hijos de Abraham. Y en ese contexto de esta discusión, el Señor les dice que Abraham vio su día y Abraham se gozó. El libro de Hebreos habla de Melquisedec y dice que Melquisedec es eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía. Melquisedec es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, anticipando lo que iba a ser su sacrificio en la cruz. No hay otro eterno. Hay un solo eterno, hay un solo rey de Israel, de Jerusalén, hay un solo rey de paz, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anticipadamente en el Antiguo Testamento se le revela a Abraham y le revela lo que él va a realizar, y es por eso que Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Ese día incluye toda la obra que Dios iba a realizar al manifestarse en carne. No solamente ser clavado en la cruz del Calvario, sino que ese día, el término día, significa toda la obra redentora desde su nacimiento hasta su resurrección. A veces pensamos, porque hemos sido enseñados, que en una revelación progresiva, los hombres del Antiguo Testamento no conocían las cosas que nosotros conocemos. Pero déjeme decirle que hubieron personas muy cercanas a Dios, que Dios le pudo revelar lo que nosotros hoy disfrutamos y conocemos mirando hacia atrás, pero ellos lo miraban hacia adelante, como un anticipo de lo que iba a venir. Lo miraban proféticamente como un símbolo o como un tipo de lo que el Señor iba a realizar. Así que muchos de los hombres de Dios que fueron más cercanos al Señor sí tuvieron conocimiento de lo que usted y yo disfrutamos hoy, del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos muestra una lista de hombres y mujeres de Dios que les llamamos nosotros, no lo dice la Biblia, nosotros les llamamos héroes de la fe. Hombres y mujeres de Dios, tanto del Antiguo Testamento en su mayoría, que por su fe el Señor pudo realizar obras milagrosas extraordinarias. Dice, por la fe, y siempre se repite esa frase, por la fe, y comienza con Abel.
Y dice que ellos no querían un lugar físico, terreno, ni buscaban una ciudad física, sino que ellos tenían la esperanza de una ciudad más elevada, más importante, no terrena, sino dice que ellos esperaban la ciudad espiritual. Y me llama la atención que ya Abel, que es el primero que nombra Hebreos capítulo 11, ya tenía entendimiento de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén. Y es por eso que ellos anduvieron errantes por la tierra sin tener un lugar propio, hasta que Abraham compra un lugar en la tierra prometida, Macpela, y se adueña de ese lugar. Pero no era el lugar que ellos buscaban, un lugar físico, un territorio físico, sino que ellos tenían la esperanza de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Así que ellos tenían conocimiento de lo que usted y yo tenemos conocimiento hoy, de que el Señor establecerá una nueva ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Hombres que fueron más cercanos al Señor, hombres de fe, mujeres de fe que fueron más cercanos al Señor, recibieron más revelación de las Escrituras y de lo que el Señor iba a realizar más adelante. Y es lo que pasa hoy. Hoy, hombres y mujeres de Dios que tienen más cercanía con el Señor pueden disfrutar de más iluminación de las Escrituras. La revelación es el acto por el cual Dios le da a conocer al hombre cosas que él no puede conocer de otra forma si Dios no se las revela. La iluminación es esa luz que arroja el Espíritu Santo para que podamos entender los versículos bíblicos que no se entienden humanamente. Así que Dios, a aquellos que se van acercando más a Él, que están más próximos a Él, les entrega mayor revelación en el Antiguo Testamento. Y a nosotros que miramos hacia atrás, el Señor nos arroja más luz, más iluminación del significado de las Escrituras, de lo que quiso decir Dios y lo que quiere decir Dios el día de hoy. Tenemos que estar cercanos al Señor. Y es por eso que al último de los profetas, llamado Juan el Bautista, que muchos miran en menos, pero Jesús habló de él, diciendo que es el mayor de todos los profetas, de todos los hombres, incluso dice nacidos de mujer, el mayor es Juan el Bautista. Y es porque es el más cercano a Jesús, es el más próximo a Jesús. Si usted quiere recibir más de Dios, tener más iluminación de parte de Dios, de las Escrituras, tenemos que estar más cercanos al Señor. Y es por eso que Dios le revela a Abraham, por la cercanía que él tiene con Dios, el Señor le revela lo que iba a realizar siglos posteriores, que él iba a entregar su cuerpo en el madero de la cruz y que iba a derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros los pecadores. Y es por eso que esos corderitos que él pidió en holocausto, en expiación, esos corderitos morían y se les cortaba su cuello, se les degollaba para que derramaran su sangre, y eso era un tipo de lo que el Señor iba a hacer en el madero de la cruz. Juan, cuando lo ve, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo va a aplacar, ya no lo va a tapar como los corderos físicos del Antiguo Testamento, sino que ahora está el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha y sin arruga, aquel que va a quitar el pecado. No lo va a tapar, no va a taparse los ojos para no ver el pecado, sino que lo va a quitar a través de su obra redentora. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la institución de la cena del Señor. En Mateo capítulo 26, ahí tenemos un adelanto en el Antiguo Testamento con Abraham de lo que es la cena del Señor. Abraham tenía revelación de lo que Jesús iba a realizar en los días de su carne.
Jesús luego instituye la cena allá en el Evangelio según San Mateo. Acompáñenme al capítulo 26 de Mateo. Y en el versículo 17 al versículo 29, el Señor establece la cena. Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 29, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua? Este versículo nos da a entender que ya lo habían hecho habitualmente, el poder preparar un lugar para poder celebrar la Pascua. Jesús celebraba esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y le prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Lo que iban a participar ellos era de la Pascua. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó Dios a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ese grado de confianza tenía Judas con Jesús. Una confianza única de incluso el Señor permitirle comer de su propia comida en el plato. Yo creo que de nosotros, muy pocos dejamos que otras personas metan su mano en nuestro plato y puedan comer de nuestra propia comida, a menos que sea alguien realmente de confianza. De hecho, no pondríamos en la tesorería a alguien en el cual no confiaríamos en él. ¿A quién pondría usted en la tesorería? A cuidar los tesoros de la iglesia. ¿Cierto que pondría a alguien de confianza? Jesús confiaba en su apóstol Judas. Él confiaba en él. El Señor no lo obligó a entregarlo ni a pecar. El Señor lo amó, así como amó también a todos los discípulos, apóstoles. Pero lamentablemente Él traicionó la confianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que cuando hablamos de traición, decimos es más traicionero que Judas, porque quedó como un monumento a la traición. Tenga cuidado de no quedar como un ejemplo de traición, sino de lealtad, amén, de amistad, de compañerismo, de comunión, de amor. No traicione, porque si no va a quedar ahí en la nómina de los Judas de este mundo. Amén. El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. No está pasando nada que no esté escrito. No está escapando nada del plan y el propósito de Dios. Los cercanos al corazón de Dios saben que el plan de Dios se va realizando de acuerdo a cómo está escrito, a las Escrituras. No nos asusta lo que está pasando. No nos asusta lo que está sucediendo en Chile y en el mundo. Que la vacuna, que la marca, que el anticristo, que Donald Trump, todo eso tiene que suceder. Y dice la Escritura que nos alegremos y tenemos que levantar nuestra cabeza, sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca y que nuestra redención está cercana. No es motivo de desesperarse que la venida del Señor esté cerca y que estemos viendo los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. No es para asustarse, el Hijo de Dios no se puede asustar.
Todo va caminando según está escrito. Amén. Todo esto tiene que suceder. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Todo va según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, mientras disfrutaban, muchas cosas acontecieron. De hecho, el lavamiento de pies también está en este episodio. Muchas cosas sucedieron ahí en la última cena. Se manifestó también quién iba a ser el traidor, el que le iba a entregar. Y dentro de eso el Señor instituye también la cena del Señor, o la Santa Cena, o el partimiento del pan, como fue conocido posteriormente, y se celebró de esa forma. Entonces respondiendo Judas, bueno, ahí le dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús instituye entonces este rito sagrado, santo, que es la cena del Señor, en plena celebración de la Pascua, en plena celebración de la otra fiesta que se estaba celebrando. El Señor instaura ahora una nueva fiesta para que nosotros los creyentes, luego de la cruz en el nuevo pacto, podamos seguir celebrando. Por eso que ya no celebramos las fiestas del Antiguo Testamento, la Pascua, la fiesta de las trompetas, los tabernáculos, Pentecostés a la manera del Antiguo Testamento, fiesta de las primicias, porque todo eso tiene su fiel cumplimiento en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas esas fiestas eran un tipo, símbolo, que apuntaban hacia el cumplimiento que es Cristo el Señor. Dios aquí junta la sombra con el cumplimiento, la Pascua con el cumplimiento, la cena del Señor, el partimiento del pan, que es lo que se sigue celebrando y se celebrará perpetuamente, porque siempre en el libro de Apocalipsis, cuando se ve el cielo abierto y se habla de la adoración y la alabanza celestial, dice que está Dios y el Cordero. Siempre recordaremos al Cordero por la eternidad, su sacrificio, su cuerpo y su sangre entregados en la cruz. Y es por eso que es una fiesta perpetua, se hace perpetua en Cristo. En la 10ª plaga, el Señor va a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Dice que lo va a libertar con mano poderosa, y ya van 9 plagas que han sido ejecutadas sobre Faraón y sobre los egipcios para que dejen salir al pueblo de Dios para ir camino a la tierra prometida. No solo iban a ir a adorar al desierto, sino que iban a pasar por el desierto a buscar el lugar donde Dios los iba a establecer como nación, para que a través de esa nación viniese el Mesías, Jesús el Señor. Dios se manifestase en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Van 9 plagas, y en la 10ª plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Esa es la Pascua. Y el Señor les dice, antes de que ejecute esta última plaga sobre Egipto, con la cual les van a liberar, porque los primogénitos en Egipto eran los dioses, el hijo del faraón primogénito era el dios
que iba a tomar el trono luego de que muriese ese faraón, por ende era el dios Ra, el dios Sol para los egipcios. Ya muriendo ese primogénito, el faraón dice: si fue capaz de matar a nuestros primogénitos, entonces quienes seguimos en la lista somos nosotros. Entonces mejor dejemos que se vaya. Pero antes de eso, el Señor le dice a su pueblo que ellos tenían que, cada uno por familias, y si la familia era pequeña, matar un cordero, invitar a una familia que fuera tan pequeña también como ellos, para que alcanzase para todos y todos pudiesen celebrar esta fiesta, la fiesta de la Pascua, con la cual el Señor les iba a liberar, a proteger, a cuidar también sus primogénitos que le pertenecen al Señor. Todo lo primero y lo mejor es del Señor, es de Dios, y es por eso que protegió lo primero y lo mejor, porque eran de Él. Amén. Entonces el Señor les dice: van a matar un cordero, pero la sangre que se derrame de este cordero, con esa sangre van a pintar los dinteles de sus casas. Me llama la atención que ya van 9 plagas, ranas, piojo, todas las plagas ahí, que el Señor, el agua que se convirtió en sangre, úlceras, el ganado, todas las plagas que el Señor soltó sobre Egipto por mano de Moisés. ¿Cómo están de afectados los egipcios? Y en el campamento de los israelitas, y esto me llama la atención, porque dice que tienen que asar este cordero. O sea, mientras los egipcios están sufriendo, mientras el mundo está sufriendo, para los hijos de Dios hay bendición, provisión, hay gozo, hay fiesta, hay alegría. Amén. La calamidad viene a este mundo, eso sin duda va a suceder, está escrito. El mundo va de mal en peor, pero la iglesia va a ser sacada de este mundo en victoria. Una iglesia ataviada, madura, sin mancha, con vestidos sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Mientras los egipcios están siendo afectados ya con 9 plagas, en el campamento de los judíos hay asados. Cientos de asados. Cada familia está asando un cordero. Yo pensaba, y cuando alguien en mi villa, mi pasaje, o cuando alguien en su condominio hace un asado, una parrilla, ¿hasta dónde llega el aroma? O el vecino parece que está haciendo una carnecita, está haciendo un asado, porque el aroma se extiende por todas partes. Yo me imagino a Faraón, ¿y qué están haciendo estos hebreos? Nosotros estamos tan mal, ya 9 plagas, y ellos están haciendo asado, ellos van a comer algo rico. Qué distinto es como Dios actúa con su pueblo. De la 3ª plaga en adelante el Señor protegió al pueblo de Israel y ya no le tocaron las consecuencias de la desobediencia de Faraón y de Egipto a los hijos de Israel. Todo lo contrario, el Señor ya los comenzó a proteger. Dice la Escritura que las enfermedades de los egipcios no tocarán a los hijos de Dios. Y es algo que está ahí en la palabra de Dios. El Señor es nuestro sanador. Amén. Mientras Egipto lo está pasando mal, el Señor a su pueblo los tiene haciendo parrillas, asados, pero no son cualquier tipo de parrilla o asado, es algo totalmente simbólico, profético. Todas estas parrillas que ellos están cocinando, estos corderitos que están asando, están simbolizando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como la cena del Señor. Es un anticipo de lo que va a hacer Cristo para proteger a nuestras familias, para proteger a su iglesia, para proteger a su pueblo. Tenían que pintar los dinteles de su casa con la sangre de los corderos que fueron sacrificados. Y cuando el ángel de la muerte
pasara para tomarse de los primogénitos, aquellos que tenían los dinteles pintados. Dice la Escritura que el ángel iba a ver esto, los dinteles pintados, y no iba a entrar a esa casa, sino que iba a pasar de largo. Término hebreo, Pesaj, que significa Pascua. Por eso se celebra la Pascua, porque el ángel de la muerte pasó de largo. Pesaj, pasar de largo. Liberación, protección al pueblo de Dios, protección a lo primogénito, a lo primero, que cuesta ganarse lo primero. Y el Señor está protegiendo lo primero que uno tiene, lo primero que uno se gana, pero para eso hay que ponerlo en las manos del Señor, para que esté protegido. O como dice el libro de Romanos, si la primicia es santa, queda también bajo una bendición de protección y cuidado y multiplicación toda la masa restante. Todo el resto queda bajo bendición cuando ponemos lo primero y lo mejor en manos del Señor. Es esta fiesta la que se está celebrando porque se comenzó a celebrar. La Escritura nos narra que cuando se comienza a celebrar esta fiesta, ese mes que se celebra esa fiesta pasa a ser el primer mes del año. Es tan importante esta fiesta, es la más importante del Antiguo Testamento. De las 7 fiestas que celebraba el pueblo de Israel, la más importante era la fiesta de la Pascua. Luego venía la de las primicias, unos 3 días después, y luego venía la fiesta de Pentecostés a los 50 días, cumpliéndose fielmente entre la muerte de Jesús, los 3 días posteriores, su resurrección, las primicias, el primer fruto. Jesús dice que es la primicia de los resucitados. Y luego 50 días después, el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas y extrañas lenguas. 50 días posteriores a la muerte, crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llevando el tipo, el símbolo, fielmente al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que por eso ya no celebramos nosotros las fiestas que corresponden al pueblo de Israel, porque ya en Jesús están todas cumplidas. Todos los pactos del Antiguo Testamento, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, todos esos pactos están ya en Cristo. Al recibir a Cristo también recibimos todas las promesas de los diferentes pactos que hay en el Antiguo Testamento. Todas las dispensaciones se hacen latentes y se cumplen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una revelación de lo que era el Antiguo Testamento. No estamos en la sombra, estamos en el cumplimiento. Y es más importante, por supuesto, el cumplimiento que la sombra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por eso que nuestra celebración no es la Pascua. Los judíos lo siguen celebrando hasta el día de hoy. Ellos celebran el Pesaj, ellos celebran la Pascua hasta el día de hoy. Y es porque no han recibido a Jesucristo como el cumplimiento, como su Señor y su Salvador. Aquel que era el simbolismo de ese Cordero que fue sacrificado para que ellos pudiesen ser liberados de Egipto. Nosotros no solo fuimos liberados físicamente de una nación, sino que fuimos liberados espiritualmente del pecado, del lazo del pecado de Satanás, el diablo, de la muerte. El Señor nos ha libertado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que en esta celebración es donde el Señor establece la cena del Señor, el lugar escogido para poder celebrarla. El Señor dice a sus discípulos: vayan a prepararme, como hoy
preparamos. Tuvimos una reunión de liderazgo del desayuno pastoral, de directorio, donde nos pusimos de acuerdo cómo preparar la cena del Señor. Y el Señor le dice a sus discípulos, vayan y preparen el lugar, la Pascua. Hay un lugar, es el Señor que dice dónde. Amén. No se le ocurrió a un apóstol, no se le ocurrió a un discípulo el buscar el lugar, sino que el Señor les dijo con instrucciones dónde iba a ser y de la forma en que tenían que preparar el lugar. Mira, acompáñeme a Marcos capítulo 14, qué linda es la palabra de Dios. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Marcos capítulo 14, hasta con las noticias estamos ahí, TVN. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, tal cual como Jesús les había dicho. Amén. Tal cual como Jesús les había dicho, porque la Pascua y el poder establecer, instituir la cena del Señor, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Señor no está especulando, improvisando. El Señor tiene todo listo en su plan eterno, el lugar, el hombre que va con el cántaro, el aposento alto, listo para que se celebre la Pascua y se instituya la cena del Señor. Así como este día también el Señor lo tenía en su agenda eterna, profética, para que nosotros lo pudiésemos celebrar hoy en comunión con los pastores, con los santos. Y es por eso que el Señor, con lujo de detalles, les dice: este va a ser el lugar, va a salir un hombre, va a llevar un cántaro, conversen con él, pídanle el lugar, díganle, porque él ya también sabe que el maestro le va a pedir el lugar para disfrutar y preparar la Pascua, instituir el partimiento del pan. Amén. Así el Señor también ha preparado con años de anticipación. Dice la Escritura que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Le dije, siempre es antes el cumplimiento, siempre Dios arroja algo antes del cumplimiento eterno, antes que la sombra. Es primero la iglesia y después Israel. Es primero la iglesia, porque en el Cordero inmolado está la iglesia, su cuerpo. Amén. Nosotros somos su cuerpo. Luego en el cronos físico se desarrolla el pueblo de Israel a través de Abraham, pero en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Aunque a pesar de que en el cronos nosotros vemos en la historia universal que primero nació el pueblo, la nación de Israel, en el tiempo perfecto de Dios, en su mente, en su plan eterno, fue primero la iglesia. Siempre Dios da anticipos de lo que va a venir y establecer eternamente.
Es por eso que todas esas fiestas que Él dice, esta fiesta será perpetua, se perpetúan en Cristo. Se hacen eternas en Él. Entonces dicen amén. Cristo y la cruz es el enfoque de esta celebración. Es Cristo y la cruz. No sacaríamos nada con tener pan y vino y tener una hermosa mesa preparada si Cristo no es el enfoque, el centro de lo que vamos a realizar. Si no está la cruz de Cristo, de nada sirve que consumamos pan y vino si nuestra mente, nuestra memoria, todo nuestro consciente no está puesto en el Señor y Salvador Jesucristo y en su obra redentora. Pablo dice esto ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor, lo recibió directamente del Señor, porque Él no estuvo cuando el Señor instituyó la cena, porque Él todavía no era parte del equipo apostólico de los discípulos del Señor. Él luego ingresa a este equipo en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco, y luego comienza a ser instruido por Bernabé, y luego pasa a ser parte ahí en Hechos capítulo 13, donde ya son ungidos como apóstoles Pablo y Bernabé. Antes de eso, él no estaba presente todavía como un hijo de Dios, al contrario, él perseguía a los creyentes y pasó de ser perseguidor a perseguido. Por eso lo recibió directamente del Señor. Dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El término o la frase en memoria de mí no solamente es como nosotros nos referimos a recordar algo, a tener un recuerdo de algo que hemos vivido o de una persona que la traemos al recuerdo hoy. Este en memoria de mí significa que la presencia de Dios esté conscientemente en nuestra mente al momento de participar de la cena del Señor, del partimiento del pan o de la Santa Cena. Que Jesús esté presente. Amén. Porque como le decía, si Él no está presente, este rito no tiene ningún significado, ningún valor. Es solamente algo que pasa a ser una costumbre religiosa, sin significado, sin valor, sin gozo, sin alegría. Por eso que cuando Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos los días anteriores tuvieron fome, porque no estaba Cristo en esa fiesta. Pero cuando Él se puso en pie, Él ofreció ríos de agua viva en el interior de aquellos que celebren lo que Él pidió celebrar, pero sin sacarlo a Él, sino que Él esté presente. Por eso dice, en memoria de mí, que yo esté presente. Que yo no es un recuerdo como alguien que vivió, como alguien que no puede estar presente. Jesús es el Dios eterno y Él está presente cada vez que se reúnen 2 o 3 congregados en su nombre. Él se hace
presente en medio de ellos. Él mismo lo dijo: donde se reúnan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Así que cada vez que hacemos algo que el Señor nos pide que realicemos e invocamos el nombre de Jesús, no es solamente que estamos recordando a alguien que pasó, sino Él se hace presente, Él está. Y yo sé que Él está en este lugar, porque comenzamos este servicio y lo hicimos en el nombre que está por sobre todo nombre, y Él se hizo presente. Y al mismo instante, como Él es omnipresente, puede que haya una reunión también pastoral allá en Europa, y Él también se hizo presente allá, porque a Él no lo limitan las cosas que nos limitan a nosotros, que podemos estar presentes en un solo lugar a la vez. Él no, Él puede estar en todo lugar a la vez, y no restando su poder, porque uno diría: aquí tiene un 20% su poder y mientras allá quedó con un 30%. No, el 100% de su poder está aquí y el 100% de su poder está allá. Así que cuando dice en memoria de mí, Él está diciendo: yo tengo que estar presente. Cuando estén comiendo el pan, cuando estén sirviéndose el vino, símbolo de la sangre de Jesucristo, sepan o ténganme a mí presente. Que mi presencia esté en ustedes, porque eso le dará valor y significado a lo que estamos realizando. El enfoque en la cruz de Cristo. Nada es por nosotros, todo es por gracia, todo es por su misericordia. Todos los méritos, honores, le pertenecen a Él. Si hoy estamos disfrutando de esta hermosa mesa, de la comunión, del compartir, es gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Cristo y la cruz es el enfoque. También esta participación de la Cena del Señor tiene un aspecto escatológico. ¿Qué quiere decir? De los acontecimientos futuros. El Señor dice: háganlo en memoria de mí, porque están anunciando mi muerte hasta que yo venga. El Señor nos está también llevando a través de este servicio a estar siempre preparados para su segunda venida, porque Él de que viene, viene. Y dice: no tengan por tardanza la venida del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor, también estamos anunciando que Él viene. Que así como vino por primera vez en relación con el pecado, participó de carne y sangre como sus hijos, como nosotros, y entregó su cuerpo y su sangre derramadas en el madero de la cruz. Él también dice que vendrá por segunda vez, pero ya no con relación con el pecado. Vino como cordero, pero vuelve como león. Ya no vuelve a morir una vez más, Él vuelve a reinar. Él vuelve a tomar posesión de lo que es de Él. Primero llevarse a su iglesia y luego venir con su iglesia para poder establecer su reino aquí en la tierra. Así que también al cenar con el Señor estamos diciendo: Él viene por segunda vez. Estamos esperando su pronto regreso. Y cada vez que nos acercamos más al paso del tiempo, de los años, cada vez está más cerca nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está a las puertas. Es una invitación también la cena del Señor a prepararnos, porque su venida está pronta. Yo quiero dejar esto hasta aquí. La verdad, íbamos a hablar también de los abusos. Léalo usted en casa. 1 Corintios capítulo 11.
dejó de hacerse el partimiento del pan tan seguido porque cayeron en abusos. Comenzaron a sacar a Cristo de la celebración de la Cena del Señor y pasó de ser todos los días, pues dice que todos los días estaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se celebraba todos los días, al principio en la iglesia primitiva, todos los días se participaba de el pan y el vino. Eso dice partió, cuando Jesús partió el pan. Por eso dice partimiento del pan, todos los días se celebraba. Y después dice cada primer día de la semana ellos participaban del partimiento del pan. Y es porque la misma iglesia en Corintio hizo de la cena del Señor una herejía, una celebración sin sentido, sin significado, porque sacaron a Jesús y comenzaron a perder la comunión. ¿Qué simboliza la cena del Señor? Liberación, como decía un pastor, liberación, redención, expiación, cuidado, protección, comunión. Abraham tuvo comunión con Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesús no solamente lo celebra con uno de sus discípulos, sino que con todos los que están ahí, y nos habla también de la comunión unos con otros, la comunión con los creyentes. Y es por eso que dice que hay que discernir el cuerpo de Cristo, que quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo y honrar la iglesia del Señor. Quien no lo hace estará participando indebidamente de la cena del Señor. Aquel que quiera participar de la cena del Señor tiene que examinarse, y luego de examinarse no dejar de participar. Amén. Participar, estar a cuentas con el Señor y saber que somos un cuerpo, que tenemos que estar en comunión unos con otros. Yo quiero invitar al directorio del desayuno pastoral y quiero invitarle a usted que se pueda poner en pie. Vamos a participar del partimiento del pan. Yo cuando pensaba en esto, yo decía, Señor, qué privilegio tenemos de poder participar de aquello que Él estableció, de aquello que Él instituyó. Lo instituyó el Señor. No fue un hombre de esta tierra, no fue un político, no fue alguien de este mundo quien instituyó esto, lo instituyó el Señor para su iglesia. Y qué privilegio tenemos usted y yo de poder participar de lo que Dios ha instaurado, instituido. Qué privilegio también, pensaba yo, participaron hombres y mujeres de Dios a través de la historia de la humanidad. Cuántos hombres y mujeres de Dios que extendieron el reino, el evangelio del Señor, también hicieron esto, haciendo memoria del cuerpo molido por nuestros pecados y de la sangre derramada por cada uno de nosotros. Así que nos unimos a esa lista de hombres y mujeres de Dios que han participado de la cena del Señor, del partimiento del pan, de la comunión unos con otros. Yo quiero invitar al directorio que puedan pasar con el vino, con el pan, y repartirle a cada pastor, siervo del Señor, ministro, el pan, el vino. Y vamos a participar ya cuando todos tengan pan y vino, al igual que lo hizo Abraham. Mire, estamos participando de lo que participó Abraham, el que es designado amigo de Dios, el que vio a Dios cara a cara. A esa lista nos está agregando el Señor. Por eso que no debe hacerse indebidamente. Por eso que no debe hacerse sin saber lo que estoy haciendo. Aleluya. Es algo que el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos. Ya estaba en el plan de Dios que pudiésemos participar del partimiento del pan. Vamos a esperar que todos puedan acceder a estos símbolos.
que representan la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que por Él tenemos victoria, perdón de pecados, liberación. Nuestros pecados no han sido tapados, han sido quitados. Y Jesús dice que nuestro Dios, que cuando Él borra los pecados, los manda al fondo del mar y no se acuerda más de lo que podemos haber cometido de mala manera. Él nos perdona. Que todos, por favor, puedan tener, no se olvide de traer a memoria a Jesús. Que Jesús esté presente. Yo oro para que la presencia de nuestro Señor pueda estar en medio nuestro, pueda estar en nuestros corazones, pueda llenar nuestras vidas, y que nos vamos en este día de este lugar llenos de su gloria, de su poder, de su presencia, haciendo memoria de su sacrificio y también anticipando su venida. Él viene por nosotros, Él viene por su iglesia. Si todos ya tienen los elementos, ya todos tienen los elementos. Amén. No se desconecte de Jesús. Tenga a Jesús ahí en su corazón. Tenga agradecimiento por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si hoy tenemos una posición de influencia y de dignidad, es gracias a que Él clavó su cuerpo y derramó su sangre en el madero de la cruz. Quiero invitarle entonces, en el amor del Señor, para que tome el pan. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, como fue partido Él lo partió. Dice la Escritura que no se le quebró ningún hueso, pero su carne quedó totalmente destrozada. Pero Dios le reservó todos sus huesos sanos, pero su carne fue desintegrada por amor a usted y por amor a mí. Quiero invitarle a que guste del pan, que es símbolo del cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. El Emmanuel, Dios con nosotros, tomó un cuerpo humano para entregarlo por amor. Quiero invitarle que tome también la copa y pueda beber del vino que simboliza la sangre de Cristo derramada por nosotros los pecadores. Adelante. Quiero invitarle a que pueda levantar sus manos y agradecerle al Señor tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad. Aleluya. Gracias por la sangre derramada por cada uno de nosotros.
Gracias, Dios, porque no te reservaste ni una gota de sangre por amor a tus hijos, a tu especial tesoro, a la niña de tus ojos. Gracias, Dios. Glorioso Jesús, maravilloso Rey.